Yo me imagino que muchos de ustedes usan Uber o Cabify y algunos recuerdan quizá que hasta antes de que existieran, pedir un taxi a domicilio era un lujo de ricos. Probablemente muchos también tienen Spotify y no saben o se olvidaron de lo caro y lo difícil que era comprar música. Lo mismo pasa con Airbnb. Hizo que uno pudiera viajar sin alojarse necesariamente en un hotel, sino arrendando una pieza, incluso un sofá, y saltándose, por supuesto, las comisiones de las agencias de viaje. Con Netflix, lo mismo, es más barato y mejor que la televisión por cable. En fin, seguro que si ustedes hacen una lista con las 10 empresas que dan el mejor servicio al más bajo precio, incluirían dentro de esta lista algunas de las plataformas digitales que he mencionado: Huawei, Amazon, Facebook, Mercado Libre, AliExpress. La pregunta es, ¿cuántos de los que están de acuerdo con lo que he dicho se consideran de derecha? O, ¿cuántos dirían que son partidarios del capitalismo o del neoliberalismo? La respuesta la tengo yo, todos, sin excepción. Cada vez que alguno de ustedes usó uno de estos servicios o lo recomendó a un amigo, lo que hizo fue aprobar el capitalismo, confirmar que funciona bien, ratificar que las empresas que mejor los tratan no son esas que están reguladas por el Estado, sino precisamente las que funcionan sin permiso. Y mi idea es demostrarles eso en este comentario, que ustedes son más capitalistas de lo que creen. El capitalismo defiende la idea de que la economía funciona mejor en la medida en que menos intermediarios hay entre el que ofrece algo y el que necesita algo. Y eso, justo eso, es lo que pasa en las plataformas digitales. Lo que yo pretendo es que ustedes se pregunten cómo es que estos negocios funcionan bien si es que no hay detrás un CERNAC, un político, una asociación de consumidores o un funcionario público garantizando estándares de calidad. La respuesta es muy simple. Las empresas que se han desarrollado en Internet tienen dos razones para funcionar bien. La primera es que si lo hacen mal, les va a ir mal. La segunda es que si la idea que tienen es buena, fácilmente puede ser copiada. O sea, o lo hacen bien y cada día mejor, o mueren. Casi todos ustedes son capitalistas, capitalistas fácticos. Y los primeros de la fila, los millennials Frente Amplio. Capitalistas, porque cada vez que se quejan de un servicio público o de una empresa es porque ella está protegida por el Estado, no porque le falte regulación. Y si no me cree, dígame, ¿cómo ha sido su experiencia, por ejemplo, cuando ha tenido que hacer trámites en la municipalidad? ¿Siente que fue atendido con rapidez, con amabilidad? O al revés, que ha estado obligado a aceptar demoras y arbitrariedades porque, bueno, no queda otra, porque no hay forma de hacer valer los propios derechos? ¿Se ha fijado un cambio en la diferencia de trato que tiene cuando se paga la patente? ¿Qué es lo que hace este cambio? Que de pronto el servicio público funciona con eficiencia. De nuevo, muy simple. Si el trámite es engorroso en una comuna, uno puede irse a otra. Y como el beneficio va directamente al lugar donde se paga la patente, los municipios se preocupan de hacerlo simple. Casos de ineficiencia, en cambio, hay miles. El MinSal y el Serviu, por ejemplo, se demoraron, estos son casos concretos, más de un año en autorizar un centro médico en Recoleta y por razones que ni siquiera estaban en la ley. O sea, al capricho del funcionario público. El Ministerio de Educación rechazó hace poco 2 veces los permisos para abrir un preescolar en Puente Alto, una inversión de $10 millones que favorecía a 500 niños pobres, detenida en una ocasión porque el servidor público de turno no le gustó una tina. El COMPIN, donde la gente más pobre cobra el sueldo de una licencia médica. Generalmente hay que ir 2 o 3 veces para hacer la gestión y después pasan meses antes de que se pague. O sea, meses de demora en entregarle a un enfermo lo que es su sueldo. Para postular a fondos de la Corfo, los formularios son tan complejos que hay personas que ofrecen, como negocio, ayuda para rellenarlos, una especie de oficio nuevo, asistente para la realización de trámites en el Estado. Casi todos ustedes son capitalistas. Evalúan mal los servicios ofrecidos por el Estado y si los usan es solo porque no les queda más remedio. Por otra parte, ¿qué pasa con los servicios otorgados por privados pero fuertemente regulados por el Estado? Un ejemplo, las notarías. ¿Alguno de ustedes cree realmente que la única forma de garantizar la validez de un acto es firmando ante notario? Sin ir más lejos, hace algunos meses tuve que ir a una notaría. Perdí 2 horas para acreditar que mi nana trabajaba conmigo, a pesar de que eso es tan evidente como que le pago imposiciones mes a mes. Pero no, extranjería le pide una declaración jurada. ¿Por qué entonces siguen existiendo las notarías? Simple también,
Porque mientras los políticos tengan el poder de nombrar notarios y las notarías sean un buen negocio, porque todos estamos obligados a usarlas, tendrán la posibilidad de favorecer amigos y de recibir a su vez favores suyos el día de mañana. Negocio redondo. O sea, yo te hago la paleteada, tú me debes un favor a mí y tarde o temprano voy a cobrártelo. Y el costo de esa transacción lo pagamos nosotros. Exactamente el mismo modelo de negocios es el de las plantas de revisión técnica. Horas de espera para que alguien asegure que no contaminamos, eso a veces con autos casi nuevos. Todos somos capitalistas, incluso aunque hayamos tenido pésimas experiencias con algunas empresas privadas, dentro de las personas que me incluyo, los bancos, las farmacias, el retail, las empresas de telecomunicaciones, todas son negocios regulados. Fíjese usted, se supone que uno no puede comprar remedios en la góndola de un supermercado porque el Estado tiene que prevenir el riesgo de que usted se intoxique a costa de paracetamoles. Se supone también que en cada farmacia tiene que haber un químico farmacéutico, ese señor que uno le pregunta algo y lo manda al médico sistemáticamente. Es un gasto para las farmacias, pero ¿a quién le conviene pagarlo? A la cadena, porque aunque aumenten sus costos, anulan a los que podrían ser sus competidores. ¿A quién perjudican estas restricciones, regulaciones? Al consumidor, porque comprar remedio es más caro y más difícil. A la farmacia de barrio, al almacén de la esquina. Mire, por otra parte, los bancos. ¿Por qué se demoran en liberar fondos que entran y descuentan de inmediato los que salen? ¿Por qué le cobran incluso por administrar una cuenta corriente si el hecho de que usted tenga ahí su plata es lo que les hace posible el negocio? Muy simple, porque el Estado prohíbe el negocio de prestamista. Y a uno no le queda más opción que depender de un banco si es que necesita plata o un crédito para empezar un negocio o comprar una casa. Las concesionarias, ¿cómo se entiende que nos tengan a veces horas frente a un peaje? ¿Por qué no invierten un poco para mejorar un servicio que, por lo visto, se va a pagar indefinidamente? Lo mismo, porque el Estado les ha asegurado el negocio, porque resulta que uno no puede ir al sur o al norte volando. Y lo más importante, porque el Estado se queda con una parte de esa ganancia. En el fondo, detrás de cada regulación hay un político diciéndole a uno o a usted que lo va a proteger de los demás y de sí mismo. Un político poniendo reglas que le cuestan plata a las grandes corporaciones, pero que asfixian a las chicas. Y eso no es capitalismo. Fíjense en la ley de pesca, se limitaron los permisos de extracción y hoy hay que pedirle permiso a los sindicatos para tener una goleta y solo ellos pueden cargar o descargar. O sea, un monopolio con el gentil auspicio de una ley. Sacar una patente de alcohol para un negocio chico, misión imposible. Las municipalidades deciden cuántas dan, a quiénes se las dan. Y curiosamente, con mucho más rapidez a un restaurante que funciona dentro del retail, por ejemplo, que a un negocio independiente. ¿Cuál es la alternativa? Esperar. Lo lamento, señores, eso no es capitalismo. Nada de lo que casi siempre se le achaca al capitalismo es un vicio del capitalismo. Todos somos capitalistas, salvo esos que ven en el Estado una oportunidad de negocio. Por eso, cuando el ministro Larraín advierte que Uber empezará a pagar impuestos, yo me pregunto qué es lo que aplauden algunos. Si es que justamente es el Estado, o es del Estado la culpa de que usar el transporte público sea un desastre y de que los taxis hayan hecho de sus cupos un cartel. O sea, el Estado implementó una pésima política pública de transporte y cuando un privado resolvió o intenta resolver el problema de manera eficiente y satisfactoria para todos, se anuncia que empezarán a cobrarles impuestos. O sea, pagamos doble. Impuestos que pagaremos todos, además, porque el servicio será más caro. Todos somos capitalistas, mucho más de lo que pensamos. Dele una vuelta y dígame si me equivoco.